Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading. En esta ocasión, como todos los sábados, sois vosotros que habéis elegido mediante la encuesta y además las propuestas siempre son vuestras, son propuestas que hacéis en los comentarios, después yo pongo 3 en la encuesta y elegís cuál es la ganadora. En esta ocasión ha quedado ganador con el 52% de los votos, declara de forma muy clara, contundente, cómo invertir $100 al mes, de pobre a rico. Vamos a ver cómo se puede aplicar no solo la inversión, sino también multiplicar con el interés compuesto y algún truquito más. Entonces creo que es un vídeo muy interesante para los que pues querráis pensar a largo plazo en tener un dinero en lugar de inmovilizado, ver cómo realmente puede trabajar y cómo los ricos acaban utilizándolo. Si queréis que os mande saludos, ahora es el momento de escribir en el chat y voy a saludar a todos los que escribáis, a mandaros ahí saludos. Así que voy a empezar por David, que mandó unas buenas tardes. Dice en la clase de ayer, dejando claro varios conceptos y agradeciendo siempre, interesante el tema de hoy. Bueno, cuando se refiere a la clase de ayer, se está refiriendo a las clases de Código Pro, Elite y VIP, que no os olvidéis que en Código Trading somos una academia de trading. Os voy a dejar ahora mismo el link porque podáis acceder. Tenéis desde un curso totalmente gratis que tenéis aquí en pantalla, os lo dejaré en pantalla cuando el vídeo ya esté colgado, porque al acabar el directo estará colgado. Lo tenéis también en el chat en directo, y él pues se refiere a las aulas virtuales, ¿no? Que son clases en vivo, que si sois pro tenéis un mes, si sois elite 3 meses y si sois VIP 6 meses. Y entonces ayer, los viernes, siempre hay clase para los alumnos pro, elite y VIP, así que el que le pueda interesar, ya sabéis que aquí tenéis el link. Después tenemos a Felipe, que dice: buenas tardes, se agradece mucho tus directos y compártes tus conocimientos. Un saludo desde Canarias. Saludos para Felipe de Canarias. Sonia, que dice: buenas tardes, Dave. Pues saludos para Sonia. David dice: creo que eso va más allá del dinero en sí y pocos lo verán. Bueno, vamos a ver, porque hoy nos enfocaremos mucho en cómo pensar a largo plazo, aplicar el interés compuesto y un truquito que hace que el interés compuesto todavía multiplique más. Los que no sabéis qué es el interés compuesto, tranquilos, que lo voy a explicar todo para principiantes, para alguien que no sepa nada sobre economía y finanzas. Juan Carlos, presente desde Cali, Colombia. Saludos a Juan Carlos de Colombia. También a Jorge, que manda saludos. Salvador, que dice buenas tardes. Gloria, buenas tardes desde Bogotá. Manda pues saludos a Bogotá y a Gloria de Bogotá. Y bien, vamos a empezar. Primero de todo, querría que distinguiéramos 3 cosas. Una es: ¿qué sucede si dejamos de forma inmovilizados durante 20 años un capital de $1000? Lo que sucede es que pasados 20 años ese capital sigue siendo de $1000. Pero ya os puedo decir que un capital que hace 20 años eran $1000, actualmente es mucho menos lo que puedes comprar con $1000. No quiero entrar en teorías pues de la inflación y el por qué las cosas van creciendo, el valor que cuestan, las devaluaciones de las divisas, que también podría influir en que esos $1000 al cabo de 20 años sean muy pocos. Entonces es como que meter el dinero en un cajón no sirve de nada. Hay otra opción, que es invertirlo con interés simple. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sucede con solo un 10% de crecimiento anual. Un 10% de crecimiento anual es lo que tiene, por ejemplo, desde siempre el índice SP500. Es, por lo tanto, sin saber mucho de inversiones, si uno pone el dinero en el SP500, acaba dando un rendimiento medio anual del 10%. Es medio, de tal manera que hay años que se gana, años que se pierde. Pero a lo largo de los años, si divides por los años que corre y no tienes prisa y lo dejas correr muchos años, 10 años, 20 años, pues acaba dando esta media.
Y os voy a explicar cómo hacer que un índice como el SP500 dé mucho más, el mismo índice, porque se puede gracias al trading y no con una estrategia miraculosa, simplemente entrando y dejándolo correr muchos años, pero con cierto apalancamiento se puede ganar más. Y voy a poner el ejemplo y os voy a explicar cómo se hace. Después tenemos el interés simple, ¿no? Que de 1000 pasamos a 3000 con un 10% de crecimiento. ¿Por qué? Pues porque el año 1 pasa de 1000 a 1100, 1200, bueno, aquí ya se han ganado 200, a ver, que lo voy a pintar. A los 2 años se han ganado 200, ¿no? A los 4 años se vuelven a ganar otros 200, por lo tanto ya tendríamos 400, pero no es exponencial, es una línea totalmente en diagonal. ¿Por qué? Porque el capital inicial siempre son 1000 y es como lo que pasa si retiramos los beneficios. Hay otra opción que es aplicar el interés compuesto, que si os fijáis, con una cuenta de 1000 a los 20 años crece de forma exponencial y tendrías más de 7000 con el mismo periodo de tiempo, porque ya veis cómo en esto que era una diagonal, aquí se hace exponencial. Y si en lugar de 20 años pones 25, cada vez es más vertical esta línea. Si pones 30 más. ¿Y con eso es suficiente para que uno pase a ser millonario? No. Pero si mezclamos un aporte inicial más interés compuesto más otro tema que os voy a enseñar, sí que se puede. Buenas tardes a Luis de Bomovia, no sé dónde es eso, Bomovia. También Miguel Martínez manda saludos desde República Dominicana, saludos para Miguel. Pues os voy a explicar cómo hacer que el interés compuesto todavía sea más. Y otro truco, o sea, aquí estamos viendo lo estándar, ¿no? Lo que se enseña en economía, de que una aportación inmovilizada en un cajón de tu casa no sirve, pues va perdiendo valor, porque no es lo mismo 1000 ahora que hace 20 años. Con interés simple poco se ganan, porque un 10, pues cada año solo sube un 10. Lógicamente, si es un 10% de 1 millón, pues no está mal. Pero siempre es más interesante el interés compuesto, que significa que vamos dejando el capital. Primero voy a explicar esto y después sumaremos dos cosas. Cómo hacer que el SP500 en lugar de un 10 dé más, de sobre un 30% anual y de media. Y después otra cosa que multiplica exponencialmente el interés compuesto, que en el título ya podéis ver o intuir, ¿no? Entonces, que es haciendo aportaciones mensuales. Pero lo vamos a ver matemáticamente y vais a alucinar cómo una persona que solo tenga la capacidad de ahorrar 100 euros o dólares mensuales y con un salario normal, si es capaz de ahorrar 100 al mes, puede acabar siendo millonario. Entonces, vamos a ver cómo va el interés compuesto. Si los 1000 dólares iniciales pasados un año ha crecido un 10%, significa que esos 1000 ahora son 1100. ¿Qué sucede si aplicamos el interés simple, retiramos 100 y se repite el mismo esquema? Volvemos a tener 1000, cuando pasa un año tenemos 1100, por lo tanto se han ganado 100 y entonces eso significa que hemos ganado 100 y todos los años se gana igual. El interés compuesto funciona de un modo diferente. Vamos a ponerlo aquí al lateral. Si tenemos 1000 y pasado un año hemos hecho 1100, hemos ganado, mira, voy a hacerlo así, hemos ganado 100. ¿Qué sucede si no los quitamos esos 100? Volvemos a partir de 1100. Ahora, pasado un año, tendríamos 1110. ¿Por qué 10 más? Pues porque ahora hemos partido de 100 más, de tal manera que el primer año no se nota mucho, pero el beneficio es de 110. Esto, poco a poco, se va haciendo exponencial, porque ahora los 1110
pasado un año, ya dan pues 1100, a ver, me estoy liando, un segundo, 1110, voy a coger un segundo la calculadora, porque algo, bueno, lo vamos a ver directamente en el gráfico, porque me estoy liando ahora con las cuentas, así que, a ver, ¿por qué no se me borra ahora? Ahí, ya he podido borrar, que no me funcionaba bien. Vamos ya a una gráfica de una calculadora en 3 compuesto. Entonces he buscado en Google una calculadora en 3 compuesto, no es una web que me pague ni nada por el estilo, pero la he visto muy interesante. Entonces, vamos a ver si ponemos el ejemplo de antes, ¿no? 20 años, un saldo inicial de 1000, a una rentabilidad del 10% y nada de aportación mensual, y vamos a ver cómo queda. Vemos que los 1000 acaban en 7000, más de 7000. Eso puede estar bien, pero no es lo óptimo. Entonces vamos a modificar un pequeño detalle. Vamos a decir que en lugar del 10 ganamos el 30% de rentabilidad. Aquí ya pasamos a casi medio millón. En lugar de ganar un 10, la exponencialidad se hace mucho más exagerada. Pero si a eso le sumamos un aporte del $100, bueno, aquí es en euros, pero al final el euro y el dólar son parecidos, pues sirve igual para dólares. Si hacemos cada mes una contribución de 100, esa exponencialidad todavía la magnificamos mucho más, quedando ya millonarios en 20 años, con solamente un capital de 1000, con un 30 de rentabilidad anual y una contribución mensual de 100. Y podéis ver que ese capital, que estoy con el zoom, ahí, ese capital de 1000, que si queréis capital inicial de 100, también acabáis con más de 1 millón, porque aquí las dos cosas clave es los años, que es una cosa a largo plazo. Si aquí solo esperamos un año, no se hace mucho, o sea, en un año pasamos de 1000 a 1500, no se nota el interés compuesto ni las aportaciones en un año, pero con 20 años, que por ejemplo alguien que tenga 40 y diga, mira, a los 60 quiero ser millonario para retirarme, tener una jubilación tranquila y dejar de trabajar, y como el banco también me vende pues planes de pensiones que al final de poco sirven, voy a montarme yo mismo mi propio plan. Pues una manera es aplicar el interés compuesto con una rentabilidad que, ya os digo, eso es 3 veces la del SP500, pero os voy a explicar cómo se puede hacer sin necesidad de saber invertir, hacer trading. Y contribución de 100, pues a ver, aquí 1.500.000, porque el capital inicial es solo de 100, pero bueno, pensemos que podéis iniciar con 1000, pues es de 1,8 millones, si podéis iniciar con 10.000, pues acabaríais con más de 5 millones, ¿veis? Aquí abajo se va viendo. Vamos a ver el ejemplo con 1000. Esto aquí es muy bonito, ¿no? Se ve muy claro. La inversión total ha sido en esos años de 25.000 euros. ¿Por qué? Porque son los 1000 más 100 cada mes durante 20 años. Has acabado aportando 25, pero has acabado con 25, aquí 1.869.689,82 euros. Entonces, hemos dicho que el SP lo que nos puede dar es un 10 de media. Con un 10, esos 1000 euros iniciales, aportando 100 cada mes, se convertirían en 80.000. De tal manera que el saldo, la inversión es de 25.000 y el saldo es de 83.000. No es un crecimiento muy exponencial ni muy exagerado. El truco está en que la rentabilidad sea mayor. Entonces, al final los fondos de inversión no superan por mucho el SP500 y nosotros tenemos una herramienta, un índice, que es el Standard & Poor's 500, que son las 500 empresas más potentes de Estados Unidos, que acaba dando pues una rentabilidad anualizada del 8,26% desde el año 1927 hasta 2020. De tal manera que podemos
multiplicar eso, ¿no? Porque si me dices, vale, ¿cómo es posible que si, por ejemplo, pongo 1000 en el SP500, al cabo de un año me dice aquí que tendré 1082? Ahora entiendo el error que cometí antes, estaba haciendo un rendimiento más alto. No, estaba haciéndolo bien. Pues 1082. ¿Qué sucede? Que hay maneras, no invirtiendo directamente en el índice como tal, sino productos financieros que te permiten que con solo 1000 puedas trabajar como si tuvieras mucho más. Yo no recomendaría apalancar mucho, pero por ejemplo trabajar como si en lugar de 1000 fueran 4000, que no es un apalancamiento muy grande, pues los 8,2, pues 8,26 multiplicado por 4 nos da que pasado un año se ha hecho un 33% de crecimiento. Por lo tanto, perdón, me equivoqué al dibujar estos 1000, el 33 sería que se han hecho 330. Eso es lo que ahora os voy a explicar en el software, ¿no? Para ver cómo cuando en lugar de un 10 tenemos un 30%, la cosa cambia tanto, ¿no? Vamos ya al software. Estoy en el Forex Tester, es un simulador de trading. Entonces vamos a abrir un proyecto SP500 con un capital de $1000 en el SP. Aquí elijo, esto es un software que nos permite simular, por lo tanto podemos ir, pues iremos de los últimos 5 años, veremos de 2016 a 2021 y aquí tenemos pues con la data desde 2014 suficiente. Este software te permite ver cómo te hubiera ido, no es un patio de entrenamiento. Entonces el que lo quiera, le dejo el link en el chat, el directo, también lo tendréis en pantalla cuando el vídeo ya esté colgado. Y aquí lo podéis bajar, tenéis una cuenta, una versión demo en este link, donde podéis tener un mes de data. Lógicamente, si queréis hacer pruebas intensivas con 20 años de data, tendréis que pagar, pero si lo hacéis a través de este link está por debajo del precio oficial, porque es un precio especial para código trading. No es necesario que seáis alumnos, ni estéis suscritos, ni nada. Lo único que sí que aprovecho para deciros que si os gustan mis contenidos, pues le deis a suscribir y os lo agradeceré. Bien, vamos a iniciar el proyecto. Si os bajáis el software podréis seguir los pasos igual que hago yo y creo este proyecto. Espérate, un segundín. Aquí vuelvo a poner SP500 1000 porque no he elegido la fecha de inicio. El SP500 en un minuto. Y ahora sí que voy a elegir la fecha de inicio, que es, pues haremos desde 2016 hasta ahora, ¿no? 5 años, algo más de 5. Entonces, mientras se va creando el proyecto, os quería enseñar otro detalle, que es el hecho que simplemente he puesto en Google media de crecimiento anual del SP500. Entonces, lo que quería que viéramos es que, a ver, ¿dónde lo pone? Aquí. Rentabilidad histórica del SP500. La rentabilidad anualizada aquí pone 9,7. A ver, está en torno al 10. Dependerá de qué años de cotejo cojamos y va variando, ¿no? Lógicamente es un número que se va moviendo según la rentabilidad. Pero aquí podemos ver un dato muy interesante, que eso es clave para saber invertir. Sube 4 de cada 5 años. De tal manera que si, por ejemplo, tenemos pensado aguantar un dinero 10 años ahí, tenemos que tener claro que va a subir 8 años y va a bajar 2 años. Pero, al final, si hemos invertido 1000 y va subiendo, hay un año que cae, va subiendo, hay un año que cae, va subiendo y acabamos aquí pues en 20.000, por ejemplo. O sea, en 2000. Claro, si yo
entro aquí arriba y salgo aquí, sí que es una pérdida, pero si yo aguanto todo este proceso, no es una pérdida. Y esto es para pensar a largo plazo. Por eso quería que vierais que no todos los años se gana. Vamos a ver el histórico del SP500. Aquí vemos lo máximo y veis que hay estos momentos de retrocesos, que son los años que puede acabar en negativo. Pero vamos a ver, por ejemplo, cómo en los últimos 5 años esta caída del 14 de febrero, debido, ya sabéis, al virus, pues acaba tocando fondo el 20 de marzo, pero solamente en agosto ya se había recuperado al mismo punto. Por lo tanto, si es un dinero que aguantas, pasado menos de medio año ya te has recuperado, y es una caída muy bestia. O sea, aquí hubo una caída muy fuerte. Vamos a hacer el experimento rápidamente con el software Forex Tester. Está corriendo ya. Pongo pausa, paso a gráfico diario y ya veis que visto así pues no parece nada atractivo, pero nos vamos a tirar a la piscina y vamos a ver lo que sucede si en lugar de invertir en el índice como tal, lo que hacemos es utilizar un producto de trading que es el SPX500, que replica lo mismo que el SP500, y vamos a entrar ahora mismo. O sea, acabamos de iniciar el año, bueno, ya estamos a día 4, no importa, y ponemos el lotaje mínimo que hay, 0,01 lotes. Lógicamente esto tiene más riesgo, sí. ¿Por qué? Porque si entramos al índice, realmente al índice, y ahora está en el momento de entrar en 2000, pues lógicamente si baja a valer solo 100, todavía tenemos esos 100. En cambio aquí hay un momento que nos le harán una llamada al margen, pero estudiando lo que son los históricos del SP500, si se entra con 0,01 lotes, ni la caída del crack del 29, ni la caída del virus, ni la caída del año 2008, ninguna de esas te haría quebrar. Pero además tenemos que pensar que podría pasar eso y que es un producto de riesgo. O sea, para alguien convertirse en una persona con mucho dinero tiene que arriesgar, ya sea con negocios, ya sea al invertir. Entonces, cierto riesgo hay. El que quiera ser ultraconservador, pues en principio es muy difícil que nunca consiga pues eso, ¿no? Porque al final los que hacen grandes cosas también arriesgan mucho. A unos les sale bien, a otros no tanto, a otros les sale mal, pero al final ciertos riesgos siempre hay. Son productos derivados y tenemos que pensar en ello. Bueno, metemos una operación de 0,01 lotes y simplemente compramos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues dejar pasar hasta la actualidad. Mira, estamos aquí. Estamos perdiendo 164 porque justo al entrar ha habido una caída muy fuerte, pero tenemos hasta 1000. O sea que, aunque siga cayendo, todavía no perdemos la cuenta. Lógicamente, al ser inversiones a largo plazo, no estamos trabajando como el trading, con el stop y todo eso, y acaba siendo muy riesgoso. Ahora ya estamos ganando 100, pero nada, pues aún estamos en el primer año. Y ya sabéis que esto va subiendo y bajando, pero a largo plazo, pues nos acaba dando una rentabilidad media del 8-9% anual, pero al operar así estamos invirtiendo de forma más riesgosa. Pero mira, ya estamos ganando 700, estamos en el año 2018, no lo quiero entretenerme mucho como tenemos el software. Mira aquí, qué caída hasta el punto de entrada, pero no es que nos pusiéramos negativos, o sea que no hemos llegado ni a perder, pero qué rápido se recupera. Estamos en 2019 y en pocos meses ha recuperado. Claro, el año que da pérdidas imaginemos que entramos aquí y termina el año aquí, pero es que el año siguiente lo recupera todo y después hay 3 años más de recuperación. O sea que ganar un año de cada 5, cuando piensas a largo plazo, lógicamente si es alguien que quiere entrar hoy y salir de aquí un año, no, porque a lo mejor engancha justo el año de pérdidas. Vamos viendo, y aquí ha habido otra caída muy fuerte, pero como podéis ver se recupera en nada.
esta es la caída pues debido al virus que en febrero de 2020 empieza y en agosto ya se ha recuperado, lo hemos visto antes, pero ahora lo vemos ya cómo irían nuestras inversiones, no a 20 años, simplemente a 5 años. Aquí no estamos aplicando ni interés compuesto, ni, ya se ha acabado, ni el interés compuesto, habíamos entrado aquí atrás y ahora estamos aquí. No hemos aplicado ni el interés compuesto ni hemos ido sumando capital, pero es para que veáis que se han hecho, pues en este caso, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a cuadrar justo los años para que sea un periodo de tiempo de justo 5 años. Matemáticamente nos será más fácil. Los 5 años es hasta este punto de aquí. Aquí. Estos son 5 años y vamos a ver cómo hubiera ido el rendimiento. Aquí, lógicamente, con 1000 al cabo de 5 años ha habido un beneficio de 1688. Si ahora cerramos la operación que está abierta, el capital de 1000 se convirtió en 2688. Pero vamos a ver un cálculo interesante. Hemos dicho que el SP da un rendimiento de en torno a 8, 9, 10% anual de media. Entonces, lógicamente eso hace que el dinero crezca, pero no a la velocidad suficiente. Hemos visto que el secreto está en que si el crecimiento es del 30, es una locura. Entonces, vamos a ver el balance que tenemos ahora de 2688. Eso significa que 1000 pasados pues 5 años se han convertido en 2688. Eso significa que el rendimiento ha sido de 1688. ¿Cómo hacemos porcentajes? Pues si el 1000 nos imaginamos que son 100 y el rendimiento en lugar de miles son cientos, ¿no? 168, es un 168% pasados 5 años. ¿De acuerdo? Entonces, 168, perdón, no he hecho el por ciento en solo 5 años. ¿Y cuánto sería cada año? Pues hacemos 168 dividido de 5, 168 lo dividimos de 5 y nos dice que el rendimiento anual es del 33,6% anual. Aquí solo hemos hecho para ver cómo podemos, con un índice muy estable como es el SP500, ganar pues 3 veces más, incluso algo más de 3 veces de lo que se gana, asumiendo más riesgos. Pero ya os digo, eso no significa que haya sido una locura. ¿Por qué? Porque con una cuenta de 1000 hemos tomado un 0,01% de riesgo. Si la cuenta es del capital que tiene el SP500, ya la probabilidad de quebrarla ya es nula, porque al final aquí sí que teníamos cierto apalancamiento, pero si ponemos 0,01 lotes, que es lo mínimo que podemos operar, con el saldo que tiene el SP, por ejemplo, ahora sería meterle $4.000, pues claro, por mucho que baje, no llega a hacerse una llamada al margen. Claro, hemos empezado con un saldo de 1000 con una y el SP500 estaba, recuerdo, al inicio, estaba en torno a los 2000. Ahí, pues lógicamente, si la caída es muy exagerada, se podría quebrar. Pero al final, con un capital inicial más grande, se puede solucionar. Vámonos nuevamente a la calculadora y hacemos lo que hemos visto. Hemos hecho 5 años con un capital inicial de 1000, una rentabilidad de 33,6 y sin aportaciones. Y hemos pasado de 5 años, 1000, 33,6 de rentabilidad. Aquí me sale que se ha ganado más. No sé si es, a ver, voy a quitar el decimal aquí, 33, sin contribuciones. Aquí me sale, es que ya me empieza con más. Vale, esto es porque empieza con 1000 y el primer año ya pasamos aquí, segundo, tercero, cuarto
igual el error está en los años, igual son 4 años en lugar de 5, bueno, sigue saliendo un capital más grande, entonces no sé exactamente el por qué, pero bueno, vamos a hacer como que estos sean 20 años, que hay un 33%, aquí ya estamos en 600.000, pero si además aportamos para multiplicar en 3 compuesto 100, pues estamos en más de 3 millones, aportando una inversión de 25.000. Lógicamente, eso cuando pongo aquí 5 años no nos cuadra, no entiendo muy bien ahora por qué no. Al poner el 33, vamos a ver qué porcentaje es el que sí que nos cuadra. Se ha ganado, sí, mira, sí, así cuadra. Aquí nos dice como si nos estuviera dando el SP un 20 para que cuadre el rendimiento. Entonces vamos a decir que hemos ganado un 20, pero en lugar de 5 años hacemos 20 y una contribución de 100, y vemos que con una contribución mensual a 20 años, con un 20 de rentabilidad, con capital inicial de 1.000 y tal, no se llega a 1 millón, pero bueno, se llega a casi 400.000. Lógicamente hay otras maneras de aumentar eso, que es en años. Dice, mira, yo soy joven, pongamos que tienes 30 años y esto lo quieres pensando a los 60. Pues tienes 30 años para hasta llegar a los 60. Y en lugar de usar pues un producto bancario como puede ser un plan de pensiones, también, o a lo mejor lo haces ambas cosas, el plan de pensiones más conservador y esto más agresivo, pues mira, si pones 30 años con un 20% de rentabilidad, aportaciones de 100 cada mes y capital de 1.000, llegas a 2,5 M. Entonces, me gustaría ahora ver si tenéis alguna duda al respecto de todo lo que os he explicado, si entendéis qué es el interés compuesto, que es una manera de invertir donde dejamos los beneficios para que se haga la curva ascendente, además contribuciones mensuales y el porcentaje de rentabilidad, el periodo en años. Si hay algo de todo eso que no entendéis sobre las inversiones, pues me lo podéis decir ahora los que estáis en el chat. Si estáis viendo el vídeo en diferido, podéis usar los comentarios. Antes que nada, mientras estáis pues preguntando, os quería pasar lo que es una cuenta demo, porque hemos visto un simulador. Ahora os he dejado en el chat una cuenta demo que podéis bajar, también os lo dejaré en pantalla cuando el vídeo quede colgado. Podéis abrir una demo en MetaTrader 4 totalmente gratis y sin caducidad y hacer vuestras pruebas ahí. La prueba la hemos hecho en el Forex Tester, primero porque el mercado está cerrado, el SP500 el sábado no funciona, y además porque si no tendríamos de haber hecho un directo de 5 años para ver cómo nos van las inversiones en el SP500 en 5 años. Así hemos podido pues en unos minutos verlo. Aquí podéis bajar la cuenta demo totalmente gratis, hay un vídeo donde yo lo explico cómo hacerlo, y desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos y sin ningún tipo de riesgo. Vale, vamos a ver las dudas que tenéis. Vamos a ver, voy un poco para arriba para ver lo último que había leído. Vale, esto de aquí, Luis Germán de Colombia, saludos para Luis. David dice, ¿eso es en base a trading o inversión a largo plazo? Bueno, ya habéis visto que es inversión a largo plazo, no es trading, es poner el capital y ya está, dejar ahí lo único que es, pero todo eso se puede programar, las aportaciones mensuales a la cuenta y todo, que al final es ir sumando operaciones de 100 cuando agregas ese capital, ¿no? Jonathan, que dice, hola Dave. Bueno, David aquí entra en una parte importante, que es que hay que restar un buen porcentaje de Hacienda. En este, mira, os voy a dejar el link. Yo no me han pagado ni nada desde esta web, es simplemente una que he buscado en Google y he visto que tiene esta calculadora muy interesante, pero no es que yo recomiende ningún producto que pueda vender dicha web. Entonces, si aquí aplicamos los impuestos, por ejemplo,
pongamos que estáis en un país que se paga un 19%, pues vemos que sumando el impuesto, el rendimiento a 30 años con un capital de 1.000, con una rentabilidad del 20, contribución mensual de 100, el impuesto del 19 da que en lugar de ganar 2,2, a ver si ya me lo calculo, ¿no? Ah, sí, calcular impuestos, sí. Aquí se ganan 2.681.000, si hay un 19%, pues se hubiera ganado 1 millón y algo, más de 1 millón igualmente. Veis, en rojo se ve lo que se paga de impuestos, debido a que al principio ni se nota casi el impuesto, pero cuando ya el capital es muy grande, también ese porcentaje que se paga de impuestos es grande. Eso, ahí, si entráis en la calculadora, ponéis lo que hay en vuestro país, si es el 19, si solo es el 10, en países pues con fiscalidades más bajas, pues ahí ya se llega a más de 1,5 millones. Si, por ejemplo, es una fiscalidad muy alta, un 28%, pues ahí no llegaríais a 1 millón, pero casi. O sea que al final el impuesto, que se paga en impuestos, acaba afectando bastante, ¿no? Que es lo que comentaba David, de que hay que restar un porcentaje de Hacienda. Pero por eso sumamos varias cosas, ¿no? A lo que sería esos 1.000 inmovilizados que no dan nada, si los dejamos en un cajón no dan nada, le sumamos una rentabilidad, no dejar el dinero inmovilizado, invertir en un buen activo que te dé un buen rendimiento, sumado a hacer interés compuesto, que es dejar en los beneficios para que se haga la pelota, que vuelvo a poner la imagen del principio, diferencia entre interés simple interés compuesto. Sumamos al interés compuesto el hecho de añadir 100 cada mes, porque eso hace que sea mucho más pronunciada la curva de interés compuesto y se acelera mucho más, y a eso pues buscamos un producto como puede ser el SP500 o el que queráis, el que os guste o creáis que puede ser interesante, pero sabiendo que es un producto de riesgo, de rentabilidad variable, no todos los meses ni años da lo mismo ese producto, y un truquito para que ese producto dé un rendimiento mayor al que da, que es lo que os he dicho. Si el SP da un 8 o 9%, pues si usamos pues una plataforma de trading y entramos pues con un lotaje mayor, estamos haciendo como si estuviéramos con un capital superior. A ver qué comentáis. Salvador, ¿con qué plataforma recomiendas ese tipo de operativas? ¿Según cuál cobraría muchas comisiones, swap, etcétera? Sí, ahí por eso os he pasado la cuenta demo. Es una cuenta demo MetaTrader 4 donde podéis probar, veréis que allí está. También en el Forex Tester podéis hacer la prueba de meter swap y copiar exactamente lo que os da la demo, ¿no? Si bajáis la demo, veis el producto que os interesa, qué comisión, qué swap, si solo os cobran al entrar. Si solo cobran al entrar no pasa nada, ¿no? Porque solo se paga una vez y ya está, hasta que al final ya quieres empezar a retirar, y ahí podéis hacer pruebas. Voy a dejar la imagen. La idea está bien, pero a la hora de sacar el dinero, ¿cuánto te quita Hacienda? De, por ejemplo, 700.000, un 28% es una barbaridad. Sí, pero es una barbaridad haber ganado 700.000, porque al final, si la excusa para ser rico es que se pagan muchos impuestos, nunca se lo es. Pero al final, de 700.000, mira, 28 es justo lo que tenía aquí puesto, es mucho, pero es que es mucho tener 700.000, aunque pagues un 28, sigue siendo muy rico. Entonces, al final hubo un momento en mi vida que dije, a ver, yo quiero pagar miles y miles y miles de euros en impuestos, porque eso significa que tengo mucho más. Al final, cuanto más ganas, sí que te cogen un porcentaje grande, pero es que te lo cogen de algo muy grande y no tiene que preocupar tanto eso. No hace falta hacer ahí ingeniería fiscal, simplemente tener una mentalidad de abundancia. Lógicamente,
700.000, un 28 es mucho, pero 7 millones todavía es mucho más, un 28%. Pero es mejor pagar un 28 de 7 millones que de 700.000, porque por mucho que pagues tienes muchísimo. Luis dice, claro, que es bueno, pero para una persona que quiere ganancias rápidas no le va a servir, pero es buena opción. Exacto, eso es para pensar a largo plazo. El que quiera ser rico de hoy para mañana, eso no existe. Eso te puede tocar la lotería, pero ya está. O sea, no hay fórmulas mágicas de hoy para mañana. Entonces, fórmulas realistas pensando a largo plazo, y para ahí es muy importante tener una mentalidad a largo plazo. Punto 1, mira, vamos a verlo aquí, que es muy visual. Punto 1, mentalidad a largo plazo. Lógicamente pensar a 30 años, 20 años vista, decir voy a ser millonario de aquí 30 años, o 20, o 15, o 10. Pues es una mentalidad a largo plazo y poca gente es capaz de pensar así. Después, asumir un riesgo. Para tener una rentabilidad de un 20%, por ejemplo, anual, no sirve con tener el dinero en un cajón, que en un cajón tiene riesgo porque te lo pueden robar, en el banco tiene riesgo porque puede quebrar el banco o haber un corralito o que el dinero de tu país pierda el valor, o sea que al final todo tiene riesgos. Después, el hecho de ser capaz de ahorrar, porque una pequeña contribución, yo digo 100 euros porque en España 100 euros es un capital razonable para ahorrar mensualmente, ¿no? y invertirlo, pero si es un país donde no necesitas ser millonario, porque es un país donde con mucho menos se vive, a lo mejor la aportación anual será de $20, $10, mensual, perdón. Y después está el tema de pensar a largo plazo, más asumir riesgos para tener una rentabilidad, más ser capaz de ahorrar. El capital inicial también formaría parte de la capacidad de ahorro. Y después, lógicamente, al principio los impuestos supondrían muy poquito anualmente, pero con los años, si el capital ya es muy grande, ya empieza a ser más. Pero si no se tiene esa mentalidad a largo plazo, nada. Vamos a ver. Sonia dice, pero Dave, una pregunta, ¿no se pagan comisiones ni impuestos mientras trabajas el dinero? Claro que sí, por eso hemos visto aquí, que aquí podéis ver la comisión de vuestro país. Ya os digo, no sé en qué supósito estáis, lógicamente si es un impuesto bajo, un 9%, os afectará mucho menos. Si es un impuesto más alto, como el 20%, pues en lugar de 1.800.000 es 1.200.000. Y pensar que ahora estamos a 30 años, ¿eh? Aquí hay otras maneras, que es cuanto más arriesgas, imaginemos que apalancamos un poco, bastante más, a sacar un 40% con el SP, y 20 años en lugar de tanto, pues mira, 10 millones con 1.000 y 100 cada mes, porque hay un 40, entonces eso te permitiría, por ejemplo, 15 años, igualmente con 15 años ya tener más de 1,5 millones, pero por ejemplo con 10 se hace mucho, se hacen 200.000, pero ahí el interés compuesto ya no tiene tanto tiempo de trabajar. Ya veis que aunque la rentabilidad sea muy grande, pues se necesita algo más. Vamos a ver el caso, pues rápidamente, para un país donde podrían ser algunos países latinoamericanos, donde $100 es mucho. Entonces vamos a ver, por ejemplo, a 25 años, con un capital inicial de 100, con una rentabilidad del 20, el 25, y vamos a ver si la contribución anual pues solo pueden ser $20, porque ahí todo es diferente. Bueno, no se ha llegado a ser millonario, pero sí a $500.000, y estamos aplicando impuestos, ¿eh? A ver, ahora se están aplicando impuestos, porque si pongo no, si pongo sí, no se llega a $500.000, se llega a 200.000, porque al final los impuestos lógicamente son un factor que cuentan y afectan mucho, ¿no? Pero a lo mejor para un país con un capital pequeñito y una aportación mensual pequeñita es suficiente, porque a lo mejor lo que en España son 200.000 no te da una vida de millonario, pero en según qué país con 200.000 sí que se puede tener.
Johnny dice, no entiendo cómo si abres una operación con $1000, ¿cómo le aportas de $100 a la misma operación? Vale, pregunta interesante. Lógicamente con el simulador no lo puedo hacer, pero sí que, por ejemplo, si vosotros solo podéis operar con una cuenta no muy grande y por lo tanto podéis operar, o sea, con 1000 operáis 0,1 lotes, no 0,01 lotes, esto tiene un poco de truquillo. El interés compuesto no funcionará tan exageradamente, pero muy bien porque la rentabilidad se deja. Entonces, al final, una manera es la siguiente. Cuando han pasado 10 meses, sumamos a esa operación otros 1000, que serían 100 cada mes, por lo tanto, sumamos otros 0,01 lotes. Pero si lo que os digo es que no hace falta esperar tantos meses, ¿por qué? Porque si con los beneficios más el aporte anual vuestra cuenta en el broker ya tiene otros 1000 para aportar, a lo mejor solo han pasado 8 meses, ya sumas otro microlote. Lógicamente, si partís de una cuenta grande con aportaciones más grandes, todo trabajará mucho mejor el interés compuesto, pero ya os digo, cada 7, 8, 9 meses, cuando entre el beneficio y lo ahorrado ya se vuelven a tener 1000, sumas otro microlote, el tamaño mínimo que permite. Mario vuelve a decir lo mismo, el tema de los impuestos, las comisiones, etcétera. Lógicamente eso hará que se recorte un poco, pero igualmente como nosotros sumamos varios trucos, como es el interés compuesto, más aportaciones mensuales, más una rentabilidad, estamos haciendo que aunque haya comisión, aunque haya impuestos, swap, lo que sea, igualmente se gane. En MetaTrader 4, ¿cómo se puede hacer? Pues en MetaTrader 4, voy a abrir MetaTrader 4, la cuenta demo que os comentaba, que podéis ahí probar sin ningún tipo de riesgo, hacer pruebas. Y vale, vamos al MetaTrader y abrimos un índice como es el SP500 índice. Veréis lo mismo que veo aquí, Forex, metales, tal. Os vais a Index y aquí US es a Estados Unidos, 500 es el equivalente. Entonces vamos a hacer que la gráfica esté con un estilo que estáis más acostumbrados. Ahora está en 4238, estoy viéndolo en H1, lo pongo en diario, gráfico diario, veis la tendencia que lleva. Entonces, ¿cómo se haría aquí? Pues donde pone nueva orden, ponemos un volumen de lo mínimo, que es 0,01 lotes, y pulsaríamos en comprar. Eso sería todo. Se pulsa en comprar y nos dice que el mercado está cerrado porque es sábado, por eso hoy no puedo hacer pruebas, pero si fuera lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, cuando está abierto el mercado, o sea, exceptuando el fin de semana, los otros días, al pulsar aquí en comprar es el ejemplo que os he puesto. Entonces podéis abrir una cuenta demo de 1000 y hacéis la compra y la dejáis, y de aquí 20 años pues veréis cómo ha ido. Lógicamente eso es muy lento y es más recomendable pues hacer las pruebas en el Forex Tester, ¿no? El simulador. La última parte no quedó clara, dice David, o sea, mejor entrar con el precio que está el SP500 actualmente. Es que solo podemos entrar en el precio actual. O sea, lo que hacemos en el simulador de entrar hace 5 años para ver cómo hubiera ido, o hace 10, o hace 15, o hace 20, eso lo podemos hacer en un simulador. Pero en el mercado real, ¿no? Que es esto es una cuenta demo, pero el mercado está en tiempo real, es como cerró el domingo. Pues tenemos que entrar en el momento de ahora, ¿no? Tú entras hoy y pensando que de aquí 20 años, 25, 30, 15,
el tiempo que tengas previsto, pues de hacer la inversión. A ver... Exacto, Cristian dice, o sea, hay que poner otra operación, no es solo depositar al broker $100 más. Exactamente. O sea, si cada $1000 de tu cuenta sumas otro microlote, cada vez que tienes 1000 tienes que hacer eso para que el interés compuesto funcione. Ya os digo que la diferencia entre que eso sea mensual o sea cada 7 o 8 meses no es tanta. O sea, a la que ya hay ese beneficio, la parte de beneficios más la parte de aporte, pues ahí ya vuelves a sumar nuevas operaciones. Vale, bueno, espero que os haya parecido interesante, he ido resolviendo dudas, sé que se me han quedado cosas por resolver y que hayáis visto cómo sumando el largo plazo, ¿no?, que es tener esa mentalidad para tener mucho dinero en un futuro lejano, más interés compuesto, que para que trabaje tienes que pensar a largo plazo, más una aportación, al final con una inversión pequeña se puede ganar teniendo mucho dinero. Bien, si os ha gustado este vídeo no os olvidéis de dar a suscribir y también a la campanita para que YouTube os avise de todos los vídeos que voy creando, y visitar la página web códigotrading.com con todas las formaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.